Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Aunque esta noticia fue de trascendencia nacional y de trascendencia histórica para nuestra querida ciudad de Bogotá, el tema pasó desapercibido por la mayoría de los medios de comunicación. Aquí le hicimos un seguimiento permanente. Se salvó el proyecto de la ALO, la autopista longitudinal de Occidente, una autopista que va de sur a norte de Bogotá, conectando las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, organizando gran parte del tráfico de la ciudad. Un proyecto que definirá el futuro de nuestra querida ciudad no solo en las próximas décadas, sino en los próximos siglos. A espaldas de todo el mundo, Petro y su clon Claudia López habían hecho una guerra contra la ALO. Como Petro no pudo acabar con este proyecto en su administración, posteriormente la dirigencia progre de Bogotá logró meter en la gente el concepto de ALO Norte y de ALO Sur, dividiendo la obra en dos partes, como si se pudiera hacer, por ejemplo, un puente que llegue hasta la mitad de un río. Y todo esto dizque por el interés ecológico de la señora López, su interés en salvar a las mariposas, a otro perro con ese hueso. Si los órganos de control realmente actuaran en Colombia, Petro y Claudia López deberían estar en un estrado judicial explicándonos cómo pensaban lucrarse de este detrimento patrimonial de la ciudad, pasando los terrenos de la ALO, una autopista planeada por décadas, y pasar estos terrenos a constructores privados. El afán desmedido de acabar con la ALO llevó a ambos, a Petro y a Claudia López, las dos caras de una misma moneda, a crear otra de sus tradicionales chambonadas o petradas, la llamada Ciudadela del Cuidado, para atravesar esta obra a la mitad de la ALO, a la altura de Suba. Esta semana, en una noticia que pasó sin mayor notoriedad en los medios tradicionales, vemos que esta Ciudadela del Cuidado se archivó para siempre, porque la constructora Las Galias y el distrito acordaron de buena manera terminar y dejar de lado este proyecto. Vemos de la página del distrito y Las Galias terminan el contrato para dar paso a la ALO Norte. Y explica, con la terminación, las partes manifestaron expresamente renunciar a cualquier reclamación o atribución de responsabilidad alguna en relación con la terminación anticipada. Y desde aquí yo me preguntaría, ¿y terminaron así de buena manera para evitar investigaciones sobre este tema que desde el comienzo fue tan oscuro? Pues bien, aquí tenemos una gran victoria para la ciudad, pero el tema no termina aquí. Ahora viene la venganza de los progres contra quienes defendieron la ALO, la autopista longitudinal de Occidente, como por ejemplo la demanda que existe contra el concejal Daniel Briceño para quitarle su investidura por haber impedido que este patrimonio de todos los bogotanos y de todos los colombianos pasara a manos de constructores privados. Escuchemos a Daniel Briceño. Pero lo más importante de este tema es, ¿y tú qué opinas? Háznoslo saber en los comentarios, no dejes de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para no perderte las siguientes noticias. Nos vemos en la próxima. Hay mucha gente molesta, hay mucha gente incómoda, porque nosotros en nuestra ponencia en el Plan Distrital de Desarrollo logramos revivir la avenida longitudinal de Occidente, o la más conocida como la ALO Norte, para los ciudadanos de Engativá y Suba y sobre todo para todo Bogotá. La incomodidad es tan grande y la gente está tan brava con el logro que obtuvimos, que lo que hicieron fue poner en riesgo nuestra curul, así como ustedes lo escuchan. Algún ciudadano preocupado, que en realidad es un señor de la tercera edad de Medellín, radicó una demanda donde pide que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca me quite mi investidura como concejal de Bogotá. Es decir, dice que yo debo perder la curul porque logré revivir la ALO Norte en la ciudad. Y hay gente desesperada, es evidente que hay muchos intereses detrás de esta solución de movilidad. Es decir, hay mucha gente como por ejemplo la alcaldesa Claudia López, que fue quien la hundió,
quien lanzó un proyecto improvisado que le llamaron una supuesta ciudadela educativa del cuidado, que no tiene un solo peso. Ellos dicen que supuestamente le van a construir, pero lo cierto es que tiene 0 pesos. Y gracias a esto, que fue realmente un acto politiquero durante los últimos meses de su administración, pues dejaron a Bogotá sin la avenida longitudinal de Occidente, más conocida como la Lo Norte. Nosotros lo que hicimos durante el plan de desarrollo fue revivirla, fue darnos la pela, fue pelear como se los prometimos en campaña y logramos que el Consejo de Bogotá, pues en conjunto con la administración distrital, la reviviera. Entonces recibimos la demanda que pide que yo pierda mi curul en el Consejo de Bogotá en un evidente acto de persecución política. Y esto hay que tenerlo claro, aquí nos están persiguiendo políticamente porque fuimos valientes y logramos revivir la Lo Norte en Bogotá. Quiero aquí contarles que ya dimos respuesta, es decir, ya la admitieron, ya contestamos como tal la demanda y quiero agradecerle públicamente a mis apoderados, al doctor Wilson Ruiz, exministro de Justicia, y al doctor Helton Gutiérrez, que están al frente de la defensa jurídica de casi 50.000 personas que creyeron en nuestro proyecto. Nosotros no nos vamos a asustar. Sabemos que ahora la guerra no es únicamente mediática, ahora no están usando solo bodegas, también están comenzando a denunciarnos, a demandarnos, bueno, y toda esta serie de cosas para que uno se quede callado, para que uno se quede quieto. Quiero contarles que vamos a seguir adelante. Hoy Bogotá tiene una gran noticia, tenemos a Lo Norte, logramos revivir el proyecto y así quieran perseguirnos tratando de quitarnos la curul, vamos a seguir firmes, sobre todo en lo que creemos y en lo que prometimos.